Buenas tardes a todos, bienvenidos. Good afternoon, everyone. Welcome. Thanks for joining today. Estamos muy contentos de poder ofrecerles interpretación en varios idiomas, en inglés y español, para este seminario web. Por favor, diríjanse al icono de interpretación que está ubicado en la parte inferior de la pantalla del Zoom. Allí pueden seleccionar su idioma de preferencia, inglés o español, para escuchar la sesión en forma cómoda. We are pleased to offer language interpretation for this webinar. Please note that the interpretation icon located at the bottom of your Zoom screen, click there and select your preferred language to follow the session comfortable. Welcome, everyone. Bienvenidos a todos. We are going to start in a couple of minutes. Vamos a comenzar la reunión en un par de minutos. Buenas tardes, bienvenidos. Good afternoon, welcome everyone. El webinar contará con traducción simultánea en español e inglés. Por favor, pueden seleccionar el icono de interpretación que está en la parte de abajo de la pantalla de Zoom y elegir su idioma de preferencia. This webinar will offer language interpretation, so please go to the interpretation icon located at the bottom of your screen, Zoom screen, Está repitiendo. click it and select your preferred language to follow the session comfortable. Thanks for joining today. Muchas gracias por unirse. Bienvenidos. Welcome everyone. Verónica, the floor is yours whenever you want. Verónica, tienes la palabra Ok, cuando muchas desees. gracias, Claudia. Bueno, buenos días o buenas tardes a todas y todos y muy bienvenidos. Mi nombre es Verónica Dussel y es un placer acompañarlos hoy en representación de la International Association of Hospice and Palliative Care, la IAHPC. Desde la IAHPC estamos trabajando para promover el acceso universal a los cuidados paliativos a través de la educación, la investigación, la promoción de políticas públicas y el fortalecimiento de redes entre profesionales, instituciones y organizaciones comprometidas con aliviar el sufrimiento grave relacionado con Quiero agradecer hoy especialmente a la Organización Panamericana de la Salud y a todas las personas, somos un montón aquí atrás, que han hecho posible este espacio, que forma parte de una serie de seminarios orientados a fortalecer la integración de los cuidados paliativos en la región. Según la actualización más reciente del estudio sobre sufrimiento grave relacionado a la salud, o como también lo deben conocer SHS por sus siglas en inglés, Serious Health Related Suffering, que fue publicada en The Lancet, de las 9 millones de personas que fallecieron en las Américas en 2021, 3 millones casi y medio de personas murieron con este tipo de sufrimiento y habrían requerido cuidados paliativos para su alivio. Esto equivale, para que tengan una idea, a más de 1 de cada 3 personas fallecidas en la región. El tema que nos convoca hoy, el lugar de muerte como indicador de acceso a los cuidados paliativos en América Latina, es particularmente relevante porque se trata de un dato que es relativamente sencillo de relevar y que al mismo tiempo nos permite abrir múltiples preguntas acerca de cómo se organiza la atención al final de la vida. Los estudios sobre el lugar de muerte en nuestra región muestran una considerable variación entre países e incluso dentro de un mismo país, lo que probablemente refleje diferencias en la organización de los sistemas de salud y en la disponibilidad de servicios. A lo largo de esta sesión vamos a explorar esta cuestión desde distintas perspectivas. Primero, revisando la evidencia y patrones observados en Brasil,
Luego, profundizando en la realidad pediátrica en América Latina. Y finalmente, reflexionando sobre cómo traducir estos hallazgos en acciones concretas y estrategias de salud pública que ayuden a aliviar el sufrimiento relacionado a la salud. En la IAHPC creemos profundamente en el valor de estos espacios de intercambio y colaboración. Creemos que son oportunidades para aprender unos de otros, fortalecer capacidades y seguir construyendo una comunidad regional y global comprometida con integrar los cuidados paliativos en los sistemas de salud. Muchas gracias por acompañarnos hoy y es un gusto dar inicio a esta sesión. Les voy a presentar entonces al doctor Fernando Marcucci, que es fisioterapeuta, tiene un PhD en salud pública, es coordinador técnico en el Hospital Dr. Anicio Figueiredo de la Secretaría de Salud del Estado de Paraná y es miembro de la Academia Nacional Brasileña de Cuidados Paliativos y nos va a estar hablando entonces del lugar de muerte desde la perspectiva de lo que sucede en Brasil. Adelante, Fernando. Hi everyone, I will share my presentation. Hola a todos, voy a compartir mi presentación. Everyone is seeing the slides? ¿Todo el mundo puede ver las diapositivas? Yes. Okay, I will talk Voy a hablar about the place of death as del indicator of lugar access del to palliative care fallecimiento in como Latin indicador del America. acceso My a presentation los will cuidados be paliativos en mostly América in English. Latina. Mi I'm presentación very va a ser grateful sobre for todo the en invitation inglés. of Pan American Health Muchas gracias por la Organization, invitación de la International Association for OPS Hospice and y Palliative de Care. la I work IAHPC. in a medium complex Yo hospital trabajo in en the un south of hospital de Brazil, City complejidad of Londrina. compleja, And I will talk how Anicio we have been Figueiredo, dealing with en the la end of zona norte de life Londrina, and y voy a our hablar research with del cuidado places of death paliativo al as final de la indicator vida. Nuestra to investigación see ha how people have been indicado dealing with end of life care cómo in o cuáles son las Latin American maneras countries. en que la gente se provee de atención en esta situación. We have to remember that Latin Tenemos America 20 have países en 20 América countries Latina. and a En population of nuestra investigación, una población de 672 million 672 people. millones de That's about personas 8% of es world population. 8% de la población mundial. Brazil alone have a population of 213 million people. That is one Brasil third of tiene una Latin American población de population. 213 Mexico millones, un tercio de la is the población second largest latinoamericana, y country, México es el segundo país 132 más million. grande, 132 millones de personas. In Latin America, En América 86% Latina, of the population is 86% de la considered to be living población in es urban areas, urbana and 100 y million people 100,5 have over millones 60 tienen years old más now. de 60 That is años about de edad, 14 to es decir, 15% of the 14 a Latin casi American population. 15% de la población de América Latina. In previous studies En estudios performed by our previos research group realizados por with nuestro grupo de representatives of investigación many con of representantes many countries de muchos and coordinated países by y Professor Tania Pastrana coordinado from por la Germany, profesora Tania Pastrana we de have done some Alemania, research hicimos about how death investigación is sobre registered cómo se in those registra la countries. muerte. Have evaluated the quality of the Hemos data evaluado available from primero que death nada la calidad registered de in 13 datos disponibles sobre countries in Latin America, certificados de muerte o where the las quality of partidas de the función data para was 13 considered países de high for América 3 Latina, countries, eh, medium for que 7, se and consideró low for alto 3. para 3 países, And mediano age para of data 7 y bajo registered para without 3. information about Eh, place of death, con esta información sobre el was lugar del between 0 fallecimiento, to almost 6% in tenemos most entre countries, 0 y with the exception of Peru, 5,8% en la where mayor parte de 25% países, of donde el this Perú, the donde el information about place of death 25% was de esta missing. información But sobre overall, we el consider lugar de that fallecimiento no se this tenía data presente. available from these countries Esta are es la enough to make tasa comparison among de, them and de with los other fallecimientos regions of registrados the world. sin información sobre el lugar After that, de in a fallecimiento. comparison with 12 Latin El lugar American de fallecimiento, la calidad de countries, los datos disponibles de varios países de we América identified Latina that es la place siguiente. of death have a high variation between American and Latin
countries. El lugar del And the fallecimiento proportion of tiene deaths at alta home variación ranged en from los 20 to certificados, 68%, como se muestran en and los the proportion certificados of en deaths varios países de in América hospitals Latina. La varies from proporción de fallecimientos 22 en to casa van de 20 a 69%. So 68% it's a y en hospitales de 22 huge a variation among the 69%. countries. Gran Even in the variación same entonces country, entre los there's a países, difference between incluso en el regions. mismo país hay una diferencia entre las regiones. After that, some different Aparte de research ello, have been done with se ha specific hecho otra populations like investigación con dementia, poblaciones específicas, people with con cancer, demencia, and people personas with con chronic cáncer conditions, y and more personas details can con be accessed in problemas those published crónicos y articles. morbilidades relacionadas. Y pueden tener acceso a ellas en Now, estas as an example publicaciones. of how Eh, we are Como un evaluating ejemplo the place of de cómo death estamos distribution evaluando la in a country, distribución del lugar de fallecimiento en un in país, those cases I will talk about ofrecemos el Brazil and caso how we de have dealing with Brasil the end of life y care cómo here. nos ocupamos del cuidado paliativo, de los cuidados paliativos aquí. Brazil have many demographic challenges. Tenemos muchos For desafíos example, the inequalities demográficos in en the Brasil, distribution las of the desigualdades de economic and social distribución, difference de in the country. la For economía y las example, diferencias Brazil is sociales en el país. geographically Por divided into ejemplo, 5 regions: Brasil está North, dividido Northeast, geográficamente en Central 5 West, regiones: Southeast, norte, and South. noreste, And centro here we can see a map of the difference occidente, in human development sudoriente y sur. index, Y aquí HDI, vemos las where the North diferencias con states have respecto al a índice de considerably desarrollo medium humano. HDI, Arriba while the South están los states medianos are en considered el as norte high. y abajo los In altos the en el sur. last populational census, En el último when you censo consider the poblacional, classification of cuando ethnicity vemos and la color scheme in Brazil, clasificación according with our étnica y del National color de la piel en Geographic and Brasil, Statistics de Institute, acuerdo con el Instituto 45% of the Geográfico de population was Estadística, considered brown or mixed, 45% de la población 44% considerada como are marrón considered o white or yellow, mestiza, and yellow 44% is blanca o less than amarilla. 1%. Amarilla Black es menos peoples de are around 1%. 10%, and La indigenous or población traditional negra es de people 10% around y la población indígena o 0.8%. tradicional 0.8%. Population over 65 years La old población de más now de is 65 around años 11% está alrededor and del expected to 11% y increase in se the espera next que se decade incremente en las to siguientes 18% décadas in a 2040. 18% en el That is like 2040 many y, countries in Europe y now, es muy parecido a and varios países de 31% in Europa ahora y a 2070. 31% en That el is close to what 2070. Japan have today. Más o menos como lo que tiene Life Japón hoy en expectancy día. have been La expectativa de vida increasing over the last se ha estado years, and incrementando now en it's los about últimos años. 76 years Ahora old está en and expected to 76 be años y around se espera que esté alrededor de 8384 years in 2070. 83.9 años en el 2070. When you consider the distribution of place Cuando of death consideramos in la Brazil, we distribución see del that lugar de it's a distribution fallecimiento en very Brasil, dichotomical vemos que esto allocation, varía since we don't dicotómicamente have many según la options ubicación. of No other tenemos muchas healthcare opciones settings de in otras Brazil. So situaciones de it's mostly atención de divided salud en between Brasil. hospital Entonces and se home. divide entre hospital y casa. When you look over the Cuando vemos last 2 decades, en las we see últimas that 2 death at décadas, hospital have been vemos que maintained la muerte en los around hospitales se ha 4 to 66% mantenido of entre all deaths, 60 y 64% de todas las while muertes, deaths at mientras home have que decreasing los over time fallecimientos en casa se from han 24 incrementado to con el tiempo. 20% now. Han ido We perdón, can han see that decrecido en deaths el in tiempo other de healthcare 24 a settings have been 19%. increasing, Y en but with still a otros very small lugares de proportion of atención de salud those hay un all deaths. incremento, pero todavía That is es about muy poco en términos de 70.3% proporción now. de todos los fallecimientos. Está So en we el can see that a 7.3% work ahora. in Podemos our ver country is that entonces place que that's death allocated at home in a place eh, where we don't which we don't muchos have fallecimientos structured home care, for example, can be que ocurren en an casa indicator of no tienen lack of access to atención professional en and los therapeutic hogares. Hay care falta de in those regions. acceso For example, when a we los cuidados compare paliativos en esos among casos. Brazilian Y en ciertas regions, regiones, por ejemplo, death in cuando hospitals varies comparamos between 68 eh,
el fallecimiento en hospitales que varía de 68.4% en el sur a 58.7% en el noreste. Hay una diferencia de 10%. En el noreste hay una mayor proporción de fallecimientos en casa, 27.2%, y más baja en el sudeste a 17.8%. 71% de todos los fallecimientos son en los mayores de 60 años y tiene la más alta proporción en el sur, 74.8%, y la más baja en la región norte, 59.2%. Hay un cambio en la ocurrencia de la muerte del hospital al hogar en los grupos de edad mayores, 80 a más años. Hay una proporción más alta de fallecimientos en casa cuando se compara a las personas entre 60 y 79 años. Las mujeres tienen una proporción más alta de fallecimientos en hospitales cuando se les compara con hombres. Vemos otros factores sociales, como por ejemplo, una baja educación tiene una menor oportunidad de fallecer en los hospitales, y los blancos tienen una proporción 1.2 mayor de posibilidades de morir en hospitales que en sus hogares cuando se compara con grupos no blancos. Podemos ver entonces una diferencia. Este es un estudio del 2010 sobre la calidad del fallecimiento. Vemos que Brasil tiene una tercera posición, una baja evaluación en realidad cerca a México con respecto al soporte para el fin de vida, con respecto de la calidad de fallecimiento y de morir de entre 81 países. Brasil está en la posición 79, cerca de Bolivia, Haití y Paraguay en la región Latinoamérica. Vemos entonces que Brasil tiene mucho que hacer para proveer una mejor calidad de soporte al final de la vida y en cuidados paliativos. Podemos ver que en el 2014, cuando la OMS publicó su resolución sobre cuidados paliativos, y luego tenemos el Atlas Global de Cuidados Paliativos al final de la vida, Brasil estuvo clasificado en la categoría 3A, provisión aislada de CP, cuidados paliativos. En el 2018, en una comisión, incluyendo el Ministerio de Salud, se publicó el lineamiento de recomendaciones nacional para la organización de los cuidados paliativos en el Sistema Unificado de Brasil. Una segunda edición del Atlas Global de Cuidados Paliativos, la de 2020, Brasil estuvo clasificado en la categoría 3B, es decir, provisión generalizada de cuidados paliativos, pero sin integración al sistema de salud. Finalmente, en el 2024, tenemos la ordenanza regulatoria que establece la política de cuidados paliativos, la política nacional de cuidados paliativos dentro del alcance de SUS, es decir, integrando los cuidados paliativos a los servicios de salud. Y todavía no tenemos estudios sobre los resultados de esta política. Tenemos, sin embargo, después el ranking global de cuidados paliativos del 2025. Ahí se consideró a Brasil como un nivel desarrollado de cuidados paliativos, un país establecido, pero todavía no en condición avanzada, ya que no tenemos servicios integrados en
en the public el sector de policy in salud. palliative care in Como Brazil pueden is ver, still la recent, política and we pública en hope that cuidados we have paliativos en Brasil es improvements in the next reciente y years esperamos tener mejoras to en los provide a better siguientes quality of años para end-of-life care in Brazil. proporcionar una alta calidad de cuidados paliativos en Brasil. So these are the references used in my Esas son las presentation. referencias que he utilizado en mi And here, presentación. some Y links aquí of tienen our National algunos Academy of enlaces Palliative de Care, so you nuestra can see Academia the Nacional actions de that have been Cuidados done in the country, Paliativos y podemos and the ver las website of acciones que se han Ministry of Health, realizado en el where país with more y la details about página the National web Palliative Care Policy del in our Ministerio de country. Salud, donde pueden Thank you very encontrar la much for your Política attention, Nacional de Cuidados and I will be Paliativos. available Muchas for gracias por questions su atención. after the Estaré other speakers. disponible para cualquier pregunta luego de los demás conferencistas. Muchísimas gracias, Fernando. Muy interesante la ponencia. Bueno, las preguntas entonces las dejamos para el final y ahí hacemos una moderación todos juntos. Le quiero dar la bienvenida ahora a Jimena García Quintero, que es pediatra y especialista en cuidados paliativos, formada en Colombia, que actualmente se desempeña como directora del programa global de cuidados paliativos en el St. Jude's Children's Research Hospital en Estados Unidos. Desde allí apoya iniciativas globales de educación, investigación y mejora de la calidad para ampliar el acceso equitativo a la atención para niños con enfermedades graves. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Verónica, y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hablaré en representación del Programa Global de Cuidados Paliativos del Hospital St. Jude, em, en nombre del director, el doctor Michael McNeil, y del resto del equipo. Entonces, permítame compartir mi pantalla. ¿Me puedes confirmar, Vero, si estás viéndola adecuadamente? Perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, como dijo Verónica, voy a hacer énfasis en los datos de la población pediátrica de nuestra región, del lugar del fallecimiento como indicador de acceso a los cuidados paliativos en América Latina. Entonces, aquí quiero empezar con unas cifras que son muy llamativas porque millones de niños sufren y casi todos están muy lejanos de nuestras miradas. Este es un estudio reciente publicado por la profesora Julia Downing, en donde estiman que 10 millones de niños experimentan sufrimiento severo relacionado a la salud. Son datos del 2023. El 96% de ellos viven en países de bajos y medianos ingresos como la mayoría de los países de nuestra región y solo el 10 al 15% logra acceder a los cuidados paliativos que necesita. Estos 10 millones de niños, que parece una cifra inimaginable, representan el 14% de todo el sufrimiento severo del planeta. Y esto no ha cambiado en los últimos 30 años. Y es por esto que es importante que nos reunamos a hablar de esto y sobre todo de cómo lo estamos abordando. Cuando tratamos a los niños como adultos pequeños, en realidad todos perdemos. Y estas noticias parecen ficción, pero es que es la realidad, no solamente de mi país, Colombia, en donde estamos en una crisis del sistema de salud profunda, sino que además esta crisis se refleja en otros países de la región, como lo podemos ver en estas noticias. No solamente que cierran unidades de pediatría en muchos hospitales de la región, sino que también el talento humano, los pediatras, están buscando otras alternativas y otras oportunidades precisamente por esa falta de recursos. Y más Perdón, allá, un ¿sí? minuto. Estamos con un problema que hay gente que no escucha. Ujú. Perdón. No hay Eh, problema. Pienso yo que puede ser porque estuvieron escuchando en el canal de traducción al inglés y que Ujú. deberán ponerse en el canal general, pienso. Démosles un ratico para que se cambien de canal. Ahí está, perdón, pero como hay varios que no están mencionando que no. Claro, los que escuchan probablemente sea porque están en el canal neutral. No sé cómo es. A ver si la gente de traducción puede. Eso, que se coloquen en el canal general. Es eso. Ajá. Bueno, Alejandro nos continúo. está escuchando bien. Alan también. Sí, sí, hay varios que sí. Ok. Dime si seguimos.
Continúa, continúa. Ok. Y más allá de esta crisis del sistema de salud, que como les digo, está en toda la región, pues también tenemos noticias de cómo mueren los niños no en las mejores condiciones. Y la Organización Mundial de la Salud insiste en que los niños requieren un abordaje diferenciado y no basta con replicar protocolos diseñados para los adultos. Y por esto es que es importante el llamado a que las unidades de pediatría no deben ser medidas de la misma forma de los adultos y que debemos hacer suficiente abogacía para que estas unidades no continúen cerrándose y podamos garantizar un buen cuidado de la salud y además un buen morir, que es de lo que estamos hablando hoy. La mayoría de los niños no muere de cáncer, sino que vive con una enfermedad grave durante años. Y esto es lo que podemos ver aquí en este gráfico, en donde vemos que enfermedades metabólicas, prematurez, problemas durante el parto, VIH y otras enfermedades crónicas son mucho más prevalentes que incluso el cáncer y representan una mayor carga de enfermedad. El 81% de la carga de sufrimiento asociado a la salud corresponde a niños que, como les digo, sobreviven a este tipo de enfermedades. Y esto implica trayectorias más largas que exigen un mayor control de síntomas sostenido, un equipo más especializado y más entrenado para poder ayudar a controlar estos síntomas, facilitar la trayectoria de la enfermedad, incluso la transición a la edad adulta y favorecer un buen final de vida en caso de que esto se dé. Entonces, lo importante es que la solución existe, el alivio existe, pero falta el acceso. Y este es un estudio que les invito a leer porque es muy interesante. La doctora Julia Downing del Lancet Commission, en donde habla que bastaría solo $1 millón al año para cubrir los medicamentos que alivran el dolor de todos los niños de 1 a 14 años en los países de bajos y medianos ingresos. Esto no es caro y no es complejo y afortunadamente ahorita hay muchas instituciones que están desarrollando proyectos para cubrir este problema. IHPC realizó un estudio muy importante sobre el paquete de los medicamentos esenciales que necesitan tanto los adultos como los niños al final de la vida. El Hospital San Jude está haciendo también una plataforma de acceso a medicamentos esenciales para niños con cáncer y esperamos que esto cubra acceso a manejo de síntomas más adelante. Entonces, como les venía diciendo, el 93% de las muertes infantiles asociadas a sufrimiento relacionado a la salud en Países Bajos son evitables según esta comisión del Lancet, y es donde hay mucho por hacer. Estas cifras ya las conocemos muy bien todos. Los niños sobreviven mucho más en países de altos ingresos comparados con países de bajos ingresos donde solo hasta el 20% de sobrevida se ha registrado y es donde más necesidad tenemos, donde menos recursos tenemos, pero donde más necesidad hay. Entonces, la literatura ha hecho un trabajo excelente en estimar cuántos niños necesitan cuidados paliativos. Sin embargo, sabemos sorprendentemente poco cómo mueren y de hecho dónde mueren. La mayoría sabemos que mueren en hospitales por estudios de países de altos ingresos, pero en nuestra región no tenemos unos datos exactos. De nuestra región rara vez medimos el control de síntomas, la dignidad, la presencia de la familia al final de la vida o una atención concordante con los objetivos del paciente y de su familia. Y sobre todo que los niños, medir el que los niños mueran en el lugar que ellos habrían elegido junto con su familia. Entonces esta es una brecha de investigación que tenemos que cubrir en América Latina y en el mundo. Entonces, ¿qué sí está documentado y de qué tenemos cifras? Ya sabemos que la sobrevida de pacientes con cáncer y de otras enfermedades es mucho mayor en altos ingresos que en bajos ingresos. Pacientes con cáncer
tienen acceso a cuidados paliativos mucho más en países de altos ingresos que de bajos ingresos y solamente el 8% de los niños que necesitan cuidados paliativos realmente acceden a esto. Entonces, hay un vacío importante en los hospicios pediátricos de América Latina, casi inexistentes. He tenido la fortuna de conocer algunos, como el de Chile, en México, pero definitiva, y ahorita están construyendo uno muy grande y muy bonito en Perú, pero necesitamos más. Esto no es suficiente. La mayoría de las muertes pediátricas ocurren en el hospital, al igual que países de altos ingresos, a pesar de que tienen más recursos y no existe un registro regional comparable donde podamos tener cifras exactas de esto. Lo que sí les puedo traer es la experiencia en el hospital donde yo me formé en Fundación Valle del Lili, donde hicimos un estudio retrospectivo antes del programa de cuidados paliativos pediátricos. Escogimos 100 pacientes aleatorios pediátricos que mueren en el hospital con condiciones amenazantes y limitantes de la vida y encontramos que solo el 11% tuvieron atención por cuidados paliativos de adultos en ese momento. El 90% de los niños murieron en cuidados intensivos pediátricos, 85% con ventilación mecánica y soporte vasopresor, 72% con reanimación cardiopulmonar fallida e incluso con una disminución en la sobrevida comparado con los pocos que tuvieron cuidados paliativos. Entonces, en el 2016-2017 implementamos el programa de cuidados paliativos pediátricos específico con pediatras en el liderazgo a la cabeza del programa, un equipo multidisciplinario. Y después dijimos cómo podemos comprobar el impacto del programa y compararlo. Y entonces realizamos otra revisión retrospectiva, incluimos 253 historias clínicas y evaluamos las intervenciones en las últimas 72 horas de vida. Dividimos los pacientes que recibieron atención exclusiva por oncología pediátrica y los pacientes que recibieron manejo conjunto por oncología y por cuidados paliativos pediátricos. Y encontramos que el 94% murieron con intervención por psicología, 70% con intervención por trabajo social, o sea, un abordaje holístico, interdisciplinario, casi el 80% de ellos con un plan de cuidados avanzados e incluso con un mejor control o prevalencia de ansiedad y agitación al final de la vida. Entonces, si bien no es perfecto este estudio, sí podemos empezar a ver cuáles son los beneficios y el impacto de tener cuidados paliativos y que nuestros pacientes definitivamente cambia la historia del cuidado del final de vida cuando hay estos equipos. Preguntas que todavía nadie puede responder es, bueno, ¿dónde están muriendo los niños en Latinoamérica? ¿En la casa, en la sala, en la transición entre el hospital y la casa, en cuidados intensivos? Como les digo, hay estudios que muestran que en general los niños mueren más en el hospital. ¿Estuvo la familia presente? ¿El paciente estuvo acompañado durante la etapa de final de vida o incluso el seguimiento de duelo? ¿Recibieron el cuidado concordante con lo que ellos habían querido y estaba alineado en esos objetivos de cuidado? ¿Mueren con dolor controlado o con síntomas controlados? Como bien sabemos, hay estudios de control de síntomas al final de la vida en países de altos ingresos, pero muy pocos en nuestra región. ¿Se discutieron o se documentaron esas metas de cuidado? ¿Y con qué indicador comparable quisiéramos como empezar a responder estas preguntas? Entonces, el lugar importa, como lo estamos viendo, pero es mucho más importante la experiencia, el cómo fallecen nuestros pacientes. Entonces, aquí vemos la proporción de los pacientes que mueren en el hospital, en América Latina y en países de altos ingresos. Como les digo, la prevalencia sigue siendo mucho mayor en el hospital que en casa o en hospicio. Pero aquí la pregunta no es solo dónde, sino un niño puede morir en casa por abandono del sistema y no necesariamente por elección. Y uno de los mayores desafíos que nosotros enfrentábamos en el hospital en Colombia es que no habían garantías
de un control de síntomas o de un buen cuidado de salud cuando el paciente lo egresábamos a casa por falta de cuidados ambulatorios. Entonces, el dónde es la puerta de entrada, pero el cómo realmente tiene que ser la meta de medición. ¿Y cómo sabemos si estamos haciendo un buen trabajo? Y aquí me gusta traer una frase de Edward Deming, el padre del mejoramiento de la calidad, en donde dice que no se puede mejorar lo que no se controla y no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Entonces, en realidad, hay mucho por hacer. Y para terminar, les quiero compartir lo que estamos haciendo desde el programa global de San Jude de cuidados paliativos, en donde ponemos la evidencia en acción. Y les comparto dos proyectos importantes relacionados con el cuidado de final de vida. El primero, Protect, en donde es una evaluación de indicadores de calidad de final de vida y cuidados paliativos pediátricos. Son 73 indicadores priorizados, pero lo más importante es que esta priorización no se hizo exclusivamente con el personal de la salud, sino también con familias en duelo. Y los equipos de salud pueden ver cuáles son esas oportunidades de mejora o fortalezas de acuerdo a si fue el equipo de salud o las familias en duelo. Y en el piloto participaron 4 instituciones de Latinoamérica, del cual les voy a mostrar ahora. Y el segundo es un paquete de mejoramiento de la calidad llamado HEAL, que ya les voy a contar un poco más de esto, en donde se busca aumentar el porcentaje de niños que recibe cuidados de final de vida compasivos y de alta calidad. Entonces, a pesar de que fueron 13 hospitales que participaron en el piloto del proyecto Protect, les quiero traer solo los resultados de estos 4 hospitales de Latinoamérica, en México, Haití, Colombia y Ecuador. Y lo que encontramos en común de ellos 4 es que el único de los 7, es el único de los 7 módulos, el de cuidados de final de vida, porque tiene muchos más módulos, ningún hospital calificó como fortaleza. Quiere decir que el cuidado del final de la vida fue una debilidad que se encontró en común en estos 4 hospitales, lo cual pueden ver aquí en este gráfico polar, en donde el azul clarito es el cuidado de final de vida. Hay otros módulos que incluye este proyecto Protect, como ética, el equipo multidisciplinario, control de síntomas, entre otros, pero les quería resaltar esto. Entonces, principales oportunidades compartidas en estos 4 hospitales de Latinoamérica es que se necesita apoyo para las familias en duelo, cuidados paliativos, idealmente desde lo más temprano en la trayectoria de la enfermedad, pero en los últimos 30 días de vida, ayuda financiera para los gastos funerarios y preferencias por el lugar del fallecimiento que sean respetadas, pero que sobre todo podamos garantizar una adecuada atención de salud independiente del lugar. Y quiero terminar con el proyecto HEAL, que pasamos de mejorar el dónde a transformar el cómo. HEAL viene de Healing Through End of Life Care and Assistance for the Loss of a Child y es un paquete de mejoramiento de la calidad basado en la evidencia, escalable con una estrategia de medición propia, que no solamente fue diseñado por algunos expertos, sino que incluimos expertos de todas las regiones del mundo, incluyendo padres en duelo, y ellos nos ayudaron a codiseñar este paquete. Nace de la experiencia que tuvimos en Cali, en el Hospital Fundación Valle de Lili, y actualmente estamos corriendo el piloto en 8 instituciones del mundo, de las cuales 2 están en Latinoamérica. Este paquete tiene 6 componentes que están anclados en comunicación compasiva y como sabemos también tiene diferentes escenarios clínicos, pero estos 2 principales, la muerte que puede ser anticipada, que podemos predecir y la muerte y no queríamos dejar a nadie atrás y estamos haciendo medición en estos 2 escenarios. Los componentes adicionales es discusión de los objetivos de la atención de cuidado, priorización de las medidas de confort, ambiente privado y compasivo, creación de memorias y legado y expresión de condolencias. Es decir, como ya sabemos, el cuidado paliativo no se queda hasta la muerte del paciente, sino que va mucho más allá durante el acompañamiento de final de vida.
HEAL pretende medir exactamente lo que les había contado que no hemos podido medir con exactitud. Tenemos dos formularios de recolección de datos y 17 indicadores divididos en medidas de resultado, medidas de proceso y medidas de equilibrio, en donde no voy a entrar en detalle y solamente como datos preliminares. Actualmente tenemos 8 equipos, ya llevamos más de 200 puntos de datos y así es como se van a ver las gráficas de tendencia de todos estos indicadores, en donde esperamos ver en tiempo casi real cómo estamos atendiendo al niño al final de la vida y cómo la familia está percibiendo esta experiencia. Entonces, espero más adelante poderles dar más resultados positivos y del impacto de este proyecto. Y para terminar, espero que se lleven estas 5 ideas a casa. El problema es enorme y está concentrado en estos 10 millones de niños que necesitan cuidados paliativos, la mayoría en países de bajos y medianos ingresos, en donde solo el 5 al 10% accede. Medimos cuántos, pero no cómo. Sabemos cuántos niños necesitan el cuidado, pero casi no medimos si mueren con dolor, con dignidad, si eligieron el lugar donde querían morir. Y aquí hay una brecha de investigación importante. Los sistemas frágiles deciden por el niño y como ya sabemos, la crisis del sistema de salud cada vez es más prominente en nuestra región con cierres de servicio y necesitamos hacer mucha más abogacía y trabajo en ese sector. La muerte de la muerte, el lugar de la muerte es un proxy medible, disponible, se puede comparar y definitivamente es un revelador del acceso de, el cuidado paliativo. Sin embargo, necesitamos disponer de registros regionales que nos ayuden a medir esto con más exactitud. Y HEAL lo vemos como una promesa que pasa del dónde al cómo y que nos va a ayudar a ver en tiempo real y implementar estrategias en tiempo real para mejorar la atención de final de vida de los niños en nuestra región. Muchas gracias y responderemos preguntas al final. Muchas gracias, Jimena. Muy interesante la presentación. Bueno, le damos ahora la bienvenida a Catherine Peters. Ella tiene un doctorado en teoría política de Columbia University y un máster en Derecho y Política Sanitaria de la University de California en San Diego. De San Diego en California, en realidad. Se desempeña en la IHPC como Senior Advocacy and Partnerships Director. Asiste a reuniones de la ONU para abogar por una mayor disponibilidad y un uso racional de los medicamentos paliativos esenciales. Aborda cuestiones de desarrollo y políticas globales de cuidados paliativos como un elemento esencial de la cobertura sanitaria universal a lo largo de toda la vida. Y trabaja por la inclusión equitativa de personas con distintos grados en situación de vulnerabilidad, desde presos, personas con discapacidad, personas indígenas y personas afectadas por emergencias humanitarias. Bueno, Catherine, welcome and go ahead. Thank you, Veronica, and thank you to PAHO. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a la OPS por estar haciendo este seminario y gracias por esta presentación. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy y estoy muy contenta de que IPC esté en colaboración con la OPS. Ahora les voy a dar simplemente una vista muy rápida del cuidado paliativo y de la abogacía en cuanto a él. Esto es lo que llamaríamos el tejido conectivo esencial para empezar a implementar las políticas públicas que son necesarias, como lo hemos escuchado en las dos últimas presentaciones, y la provisión de servicio que solamente puede empezar respondiendo a los problemas o los temas que hemos escuchado hoy, de los que hemos escuchado hoy. Entonces, este es un tour rápido de un problema que en realidad es enorme. Vamos a revisar algunas definiciones, vamos a hablar acerca de los marcos normativos internacionales, regionales y normativos. Estos son las leyes y las políticas y vamos a hablar de cómo esto puede ser implementado a nivel nacional y subnacional y también vamos a, digamos, hablar de unos hallazgos al final. Entonces, es importante comenzar siempre con las definiciones. Necesitamos que las cosas sean definidas para que estemos todos hablando de lo mismo. Y también pueden encontrar esas definiciones completamente en nuestro sitio web.
Eh, el cuidado paliativo es el cuidado holístico activo de los individuos en todas las edades, es decir, neonatos, bebés, niños, adultos, personas mayores que tienen un sufrimiento serio relacionado a la salud debido a una enfermedad severa y sobre todo los que están cerca del fin de su vida. Y esto que mencionamos, el SHS, no puede ser aliviado sin intervención médica y cuando compromete el funcionamiento físico, social, espiritual y o emocional debido a enfermedad severa. Entonces, esas son las dos definiciones que vamos a estar utilizando en esta presentación y como les dije, en nuestro sitio web hay una definición completa del cuidado paliativo con muchas recomendaciones que los gobiernos necesitan seguir para poder implementar y operacionalizar la definición. La definición no hace mucho bien en términos de políticas, a menos que los gobiernos sepan y a menos que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones regionales como la OPS sepan cómo operacionalizar esto. Y yo he elegido dos de estas sugerencias para hablar acerca de hoy. Entonces, la definición estipula que para lograr el cuidado, las integraciones de cuidado paliativo, los gobiernos deben adoptar políticas y normas que incluyan el cuidado paliativo en sus leyes de salud, en sus programas nacionales de salud y en sus presupuestos nacionales de salud. Esto es muy importante. Hay países que tienen políticas, pero no tienen presupuestos. Y segundo, para asegurar el acceso a medicinas esenciales y a dispositivos médicos para el alivio del dolor y para el cuidado paliativo, incluyendo formulaciones pediátricas. Entonces, esas son las cosas básicas que vamos a estar conversando en términos de las definiciones y finalmente en términos de abogacía. Hay muchas definiciones que se pueden escuchar, que se pueden encontrar. Yo agarré esta porque es bastante útil. Es el proceso de ganar compromiso político para un objetivo o un programa y el proceso lo que es importante que identifican algunos como una estrategia de población crítica, estrategia de salud poblacional crítica, y esto se trata de tener suficiente servicios de cuidado paliativo que sean pagables para las personas que tienen necesidades. Y la abogacía, a diferencia de la abogacía, la abogacía a diferencia del activismo, el activismo puede ser por parte de individuos que no están registrados o con grupos que no están registrados, pero la abogacía la llevan a cabo las instituciones que están registradas frente al Estado. Algunas autoridades dicen que la abogacía para sus pacientes es parte de la descripción del trabajo de todos los profesionales de salud, que es parte de su obligación ética, hacer abogacía por sus pacientes. Entonces, lo otro que quisiera señalar es la relevancia de la investigación. Y hemos escuchado hablar a dos investigadoras el día de hoy, pero es absolutamente importante para las políticas públicas y la implementación. Y los papers de los que hemos escuchado hoy, por ejemplo, la de Tania Pastrana, dice de forma explícita en el contexto que saber es importante de qué mueren las personas con cáncer y cuáles son los factores que los afectan. Son temas de salud pública que son relevantes para el desarrollo de políticas que aseguren la provisión de cuidados apropiados en alineamiento con las necesidades y preferencias del paciente. Este es el fin de la cita y la evidencia es esencial para hacer abogacía efectiva porque muestra la experiencia vivida de los pacientes y de los cuidadores de salud. Esto muestra un recorrido que voy a tratar de explicarles. Empieza con los compromisos internacionales que vienen de la abogacía HPC con nuestros socios durante las últimas 2 décadas a través de legislaciones nacionales y marcos
planes de política y implementación, financiamiento sostenible, refuerzo del sistema de salud, que va a ser muy importante para poder integrar el cuidado paliativo al sistema de salud. Y muy importante, el número 6, son las asociaciones intersectoriales y con la comunidad. No se puede hacer sin esto. Y luego, las personas y comunidades con un acceso oportuno al cuidado paliativo. Ese es el objetivo. Y estamos buscando estos resultados, estos mejores resultados. Y HPC está trabajando en estos ámbitos y apreciamos el esfuerzo y el apoyo de la OPS y todas las oficinas con las que nos conectamos, porque nosotros no podemos hacer esto solos, nadie puede hacer esto solo. Y en nuestra abogacía, en las últimas 2 décadas, hemos aprendido que las leyes y las regulaciones son necesarias, pero no son suficientes. Comprometer a los gobiernos es necesario. Es absolutamente necesario tener un marco de políticas, pero no es suficiente. Y esto nos ha llevado a lo que les voy a mostrar el día de hoy. La mayor parte de las leyes, las convenciones internacionales y los tratados y las resoluciones no son lo que se llama algo autoejecutorio, no van a suceder por sí mismas. Los gobiernos no solamente se despiertan un día y piensen que se despiertan un día y dicen, es bueno tener una política de cuidado paliativo. No, se necesita una abogacía como personas como ustedes. Y esto también es muy importante también tener asociaciones para que esto pueda suceder. Y entonces, esto es el texto constitutivo que promueve el cuidado paliativo en todos los gobiernos del mundo. Y esto es el marco multilateral, incluye las convenciones de derechos humanos, los tratados, los importes, las resoluciones, y establece el derecho al cuidado paliativo como parte del derecho a la salud. No es un derecho solo. También está la resolución 6719-WHA, la resolución de cuidado paliativo, que se mencionó en la primera presentación. Esto es del 2014. Después está la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible del 2015. Y el 3.8 incluye el cuidado de la salud universal y acceso a medicinas esenciales, y el cuidado paliativo está incluido bajo la cobertura de salud universal. Y también tenemos las medicinas esenciales para los cuidados paliativos. Entonces, todos los gobiernos han firmado la Agenda de Desarrollo Sostenible y todos los gobiernos realmente les importa esto. Entonces, esto es muy importante para la abogacía. Y la Asamblea de las Naciones Unidas, el documento de resultados en el 2015 tiene todo un capítulo sobre mejorar el acceso a medicinas de cuidados paliativos. Hemos sido muy fuertes con esto y esto puede ayudar a los países miembros a mejorar la disponibilidad del acceso, la disponibilidad. Después está la Declaración de Astana sobre la salud primaria en el 2018. Incluye el cuidado paliativo como parte del cuidado primario, y las declaraciones políticas, hay muchas de estas, de OHC, las NCDs, las que tienen que ver con VIH, SIDA, y todas estas declaraciones políticas incluyen los cuidados paliativos y tienen iteraciones del 2025 y el 2026. La última sobre la cobertura universal tiene 5 menciones del cuidado paliativo, incluidas en el cuidado paliativo pediátrico. Después está el tratado pandémico, que ha sido aprobado también por la Organización Mundial de la Salud, que incluye la cobertura de salud y de salud primaria, y eso también incluye la cobertura paliativa. Y todos recordamos el COVID y cómo fue, y cómo el cuidado paliativo fue dejado muchas veces de lado en muchos sistemas de salud, a pesar de ser esencial. Y
Ahora estamos hablando de una nueva convención vinculante sobre los derechos de las personas, de los adultos mayores, y vamos a asegurarnos de que el cuidado paliativo se incluya en esto. Entonces, todos pueden, todos podemos apalancar a nivel nacional a través de nuestras asociaciones estos marcos internacionales a través de nuestra abogacía, y voy a hablar acerca de esto. A nivel regional, la piedra angular y la ley vinculante no es una resolución opcional. La ley vinculante que incluye el cuidado paliativo es la Convención de la OEA sobre los derechos de las personas mayores, que incluye explícitamente un derecho al cuidado paliativo en el artículo 6, y dice que los gobiernos van a tomar pasos, y se han sacado algunas elipsis para simplemente poder ver las palabras que necesitamos. Todos los gobiernos van a tomar pasos para asegurar de que todas las instituciones ofrezcan cuidados paliativos y impidan sufrimiento innecesario. Esto es para las personas mayores. Esto asegura que la gente pueda morir en casa con el soporte necesario, y 12 estados, esto quiere decir gobiernos y leyes internacionales, como pueden ver en la parte derecha, ya han aprobado este tratado. Esto significa que se han comprometido con hacer esto, y también pueden poner esto en su abogacía, y esto es un mecanismo de cumplimiento a nivel de la Corte Interamericana de Justicia. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero esto es muy importante para la región. Entonces, los marcos normativos nacionales. Hemos hablado acerca de Brasil, cuál es el marco normativo, y muchos países en la región tienen leyes nacionales, estrategias de cuidados paliativos. La Asociación Nacional debe saber acerca de estas leyes, y pueden encontrar más si lo necesitan en esta lista del 2025 en Latinoamérica. Verifiquen con la ALCP, porque deben tener una base de datos sobre los marcos nacionales, y también si realmente quieren profundizar su comprensión del marco de su país, júntense con una facultad de Derecho, una facultad de Políticas en alguna universidad, y hagan que ellos revisen los marcos legales existentes que dan acceso al cuidado paliativo en su país. Puede ser que solamente sea una estrategia de NSD, y puede ser que el marco legal necesite actualizarse para alinearse con los marcos nacionales y regionales internacionales, porque esa es la idea, que todas las jurisdicciones y niveles se alineen las unas con las otras. Entonces, la abogacía de políticas a nivel nacional es necesaria para el desarrollo del cuidado paliativo en su estado, en su país, en su distrito, o incluso en su localidad o barrio, porque los gobiernos son los cuidadores de los servicios de salud pública, y son ellos quienes regulan el acceso a medicamentos restringidos. Y entonces los gobiernos son los protectores, son los cuidadores, y hay que abogar frente a a las autoridades, no solamente los ministerios, sino también los reguladores, los que regulan la cadena de suministro para todos los productos controlados, y para eso se necesita construir una coalición para proponer marcos legales apropiados y para que las propuestas sean financiadas. Los servicios y las medicinas no pueden estar solamente disponibles en el sector privado para los que puedan pagar, o para los que puedan tener seguros de salud que cubran los cuidados paliativos, o que vivan en los países, en las partes donde hay una institución caritativa. Esto tiene que ser parte de la política pública. Entonces, tienen que ayudar a los gobiernos a implementar estos marcos normativos, e integrar los cuidados paliativos a los sistemas más amplios. Y para esto se necesita implicar a las comunidades, a la parte cultural y a los sectores públicos y privados. Se necesita hacer alianzas con ellos para mejorar el bienestar, porque los objetivos de abogacía son ayudar a los gobiernos nacionales a implementar esos compromisos normativos para integrar el cuidado paliativo al sistema de salud más amplio y a la sociedad, para involucrar a todos estos distintos sectores que acabo de mencionar,
y el resultado es mejorar el bienestar de los pacientes y de sus cuidadores. Esto es complejo, pero claro que sí se puede hacer. Entonces, quería hablar acerca de algunos desafíos, algunas de las limitaciones respecto de la abogacía en cuidados paliativos que tratábamos de resolver a través de asociaciones a nivel de la comunidad y a través de educación. No es una lista exclusiva, pero hay poca alfabetización respecto de cuidados paliativos en la comunidad y en las autoridades públicas. Muchas veces la gente no sabe qué es el cuidado paliativo o a veces lo entienden, pero tienen igual muchos prejuicios al respecto. También hay pocos recursos fiscales, se dice que a menudo no hay dinero, entonces la abogacía tiene que mostrar cómo esto puede ser costo efectivo y muchas veces, a pesar de que a veces hay una inversión inicial. Entonces las autoridades dirán que tienen pocos recursos fiscales y a nivel de los sistemas sabemos que sabemos que las infraestructuras y sobre todo los hospitales han sido construidos para el trauma y para controlar las enfermedades y no para mantener las enfermedades crónicas. Y muchas veces también estamos en la máxima capacidad. Hay muchos burnouts de trabajadores de salud y la fuerza de salud no está suficientemente capacitada para proporcionar cuidados paliativos y hay una falta de la capacidad de las asociaciones para hacer cuidado paliativo, para hacer abogacía por cuidado paliativo y estamos tratando de ayudar con esto, pero es una lista fuerte, pesada, digamos, y quienes abogan por esto pueden usar los recursos de la comunidad y estas organizaciones de la sociedad civil fragmentadas tienen aquí una oportunidad para su abogacía. Pueden ver la situación y pueden tomar algunos de estos pasos prácticos que vamos a revisar de forma muy breve para que puedan ver cómo pueden empezar a hacer abogacía. Entonces, primero que nada, y he hecho un poquito de esto con ustedes, pueden revisar los marcos normativos globales, nacionales y regionales que autorizan el cuidado paliativo. Y tienes que mapear a los círculos de influencia e incluir las universidades nacionales y regionales, asociaciones profesionales y otras especialidades, disciplinas aliadas y la sociedad civil para saber a quién pueden influenciar, a quién conocen, quién tiene poder. Y solamente algunas de estas son ALSP, hay muchas comunidades compasivas y hay muchos círculos, hay que hacer muchos círculos del inicio y luego evaluar las capacidades institucionales de lograr los objetivos de asociación y de política que desean. Deben saber sus límites y deben también saber sus capacidades. Y es importante identificar un punto focal de abogacía en su organización. Esto no es algo que simplemente se puede hacer en su tiempo libre si es que no saben cómo hacerlo. Luego tienen que recopilar evidencia. Este webinar es un buen punto de partida. Y una vez que han aclarado sus círculos de influencia, pueden recolectar evidencia y pueden mapear viendo activos y límites jurisdiccionales, necesidades de evidencia. Hemos escuchado hablar mucho de eso el día de hoy en el sistema público de salud. Recolectar y archivar historias personales de pacientes y cuidadores que han recibido cuidados paliativos y que no han recibido cuidado paliativo. Quieres tener una base de datos, de historias personales, de fotos y de videos, y luego vas a escribir una estrategia de abogacía que esté alineada con los compromisos nacionales y con los compromisos internacionales. Y aquí es donde necesitan las capacidades institucionales de pertenecer a una organización como IHPC que tiene esa capacidad y que puede apoyar este tipo de mapeo de abogacía. Y luego quieren construir soporte para su estrategia con su asociación y con socios a través de campañas públicas y de influencia privada. Entonces, como les dije, tenemos muchos activos y recursos en el mundo ahora, en el mundo de cuidados paliativos, y entonces tienen que familiarizarse con los recursos que tienen la OMS y la OPS, ya que los gobiernos
prestan atención a estos documentos. Hay un nuevo lineamiento publicado el año pasado sobre acceso a medicinas controladas y a las políticas para el acceso racional y seguro y un conjunto de lineamientos sobre los cuidados paliativos en emergencias, en pediatría, en atención primaria de salud. La OMS tiene muchos recursos. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, el acceso a la morfina en todo el mundo, cuáles son los gatillos, cómo mejorar. Eso es la base de datos de la OMS. Tienen acá su lista modelo de medicinas esenciales. Sí, lo tienen en el capítulo 2, que es de medicinas, sobre medicinas de cuidados paliativos. Aquí, fíjense en la lista de medicamentos que su gobierno ha aprobado y si está de acuerdo con esta o no, y su abogacía les recordará que estos existen y traerán estos recursos a su atención. Luego familiarícense con los recursos de la IHPC. Tenemos una página web muy rica con todos estos recursos, la mayoría de los cuales, o todos, son libres y de acceso abierto. Tenemos paquetes de cuidados paliativos que listan los componentes mínimos, incluyendo recursos humanos y medicinas que necesitan para la provisión de cuidados paliativos, dependiendo de sus recursos, ya sea institucionales, personales, o de gobierno. Tania fue la autora líder sobre esto en la página web y vamos a producir un video corto sobre cómo hacer abogacía para esto. Hay un manual sobre cómo tener como para el uso de estas medicinas de cuidados paliativos y una app que se puede utilizar al lado del lecho del paciente. Tenemos esta base de datos que es educativa para instituciones educativas que pueden usar para encontrar socios en su abogacía. Y finalmente tengo una abogacía en el marco internacional y sobre cómo hacer abogacía. Algunas cosas que recordar. La SHS, con lo que comenzamos en todas las jurisdicciones, es el catalista para la abogacía, lo que motiva la abogacía. Las asociaciones entre políticas públicas y de la comunidad que promueven cuidados paliativos a través de la abogacía pueden aliviar el SHS. Los gobiernos nacionales deben alinear sus políticas con marcos normativos globales que estipulan acceso a los cuidados paliativos universales, acceso universal a los cuidados paliativos, y una abogacía eficaz requiere capacidad institucional suficiente. Acá hay algunas referencias seleccionadas de lo que hablé. Muchas gracias. Y voy a cerrar con una cita de Margaret Mead que dice, la antropóloga cultural, que dice, nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos comprometidos y que piensan puede cambiar el mundo. Esa es la única cosa que siempre ha ocurrido. Así que por eso nos asociamos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Muy interesante. Se ha llenado de mensajes pidiendo más detalles sobre los materiales. Bueno, creo que tenemos unos pocos minutos para intercambiar algunas preguntas que surgieron. Dado que tenemos poco tiempo, lo que voy a hacer es agruparlas un poco y les digo a todos los que pedían materiales, a ver si está bien lo que voy a hacer, pero nos comprometemos a leer y enviar y hacerles saber cómo esos materiales les van a llegar. Hay gente que pregunta acerca de cómo acceder a la app. Ahí está, ya están contestando igual cómo acceder en el chat, así que vayan mirando en el chat que van a estar las preguntas, las respuestas, digo. Verónica, Bueno, acabo de poner en el chat ahí sí, el enlace, por si acaso. exacto, por eso. Eso y supongo que como esto va a estar otra vez disponible, si lo escuchan con atención, quizás parando en los slides también hay más información para aquellos que no pudieron en el momento
entender cómo acceder a a los guidelines, etcétera. Bueno, preguntas. Unas 2 o 3 preguntas van acerca de el lugar, valga la redundancia, de lugar de fallecimiento como un indicador de acceso a los cuidados paliativos. Y preguntan acerca de cómo comparamos o cómo consideramos lugar de fallecimiento versus preferencia del paciente o de los padres. Magdalena también mencionaba, por ejemplo, que muchas veces los padres, en el caso de que sean niños los que tienen la enfermedad avanzada, prefieren estar en el hospital. Entonces dejo estas 2 preguntas en el aire. ¿Cómo ven ustedes al lugar de muerte como indicador versus medir preferencia por lugar de cuidado y el lugar de los padres en el caso de los chicos, ¿no? Pero pues puedo ir primero por el lado de los padres y de la Pero cómo no. población pediátrica. Ujú. Em, yo estoy definitivamente de acuerdo. Creo que es importante medir dónde mueren, pero se queda corto el indicador. ¿Verdad? Y sí tenemos que empezar a medir la preferencia de la muerte y sobre todo el cómo mueren los niños. Porque tenemos el caso de que la familia, el paciente y su familia, por ejemplo, quieren irse a fallecer a casa en en una vereda lejana, con poco acceso a salud. De pronto no tenemos medicamentos, no tenemos un sistema en donde ellos puedan consultar fácilmente en caso de que algo se salga de control, como normalmente pasa al final de la vida. Entonces tenemos que evaluar eso también, no solamente que podamos eh, favorecer sus preferencias, pero además garantizar una atención en salud de calidad al final de la vida. De acuerdo. No sé, Fernando, si tienes algo para agregar, no, no. Well, I believe that when we see alone the place of Cuando death, of course, it's not vemos el lugar de an indicator that we fallecimiento, can see no es un in alone point of view. indicador que We have to consider que the podamos usar preference, para but todos los also puntos de what vista. kind of Hay que services considerar la are preferencia, provided pero in también el those tipo de servicios conditions. que For se example, proporcionan en esas condiciones. if the health system Si can el be able sistema de to provide salud some es home capaz de care or proveer hospice access, atención a or even domicilio in o hospitals, how acceso is a the end of life in auspicios those o institutions? eh, cómo Because es el fin de vida en what los we can see in hospitales, Latin America is porque that lo que it's hemos not visto en América Latina, what we have today is not a question of lo que options, but tenemos what hoy no es una people cuestión can de reach. opciones, sino In lo fact, que la we have gente many puede alcanzar. places and countries De with hecho, tenemos which muchos are struggling to países provide y lugares donde se access to lucha formal care, para professional care, not proveer even palliative a, care yet, but o professional tener care in basic acceso support a for atención communities. profesional de So salud we have en to advance not only with comunidades the palliative care remotas. services, but also with Entonces, no es social solo para and cuidados economic paliativos, development in those es, places, especially to tiene que more ver con el vulnerable desarrollo places. social y económico en distintos lugares, en particular los lugares menos Catherine, I don't favorecidos. know if you want to add anything. Catherine, no sé si quieres agregar algo. Bueno, una de las cosas que me interesó mucho en el artículo de Tania también sobre el lugar de fallecimiento que ella mostró, y creo que nadie ha hablado de esto, es la importancia de tener una partida de fallecimiento, un certificado de fallecimiento, y cómo esto afecta el hecho de que la gente quizás podría morir en casa sin mucho sufrimiento, porque es mucho más complicado tener una partida de defunción en casa. Y por eso van al hospital, para que no sea tan complicado. Es lo mismo en España, donde yo vivo. La policía tiene que venir a la casa. Es una gran producción, es muy complicado. Yo creo que eso es importante para las políticas, porque podría haber maneras de abogar para una política más amigable alrededor de las partidas de defunción, porque parece un pequeño detalle, pero es de gran repercusión para las Tania, familias. ¿tú quieres decir algo?
Sí, gracias, Verónica. Bueno, desde los estudios que hemos hecho con muchas de las personas que están aquí, con latinoamericanos, siempre en conversación y analizando los datos, para mí el lugar de muerte es, como dice la doctora Bárbara Gómez, la punta del iceberg, porque es lo que está mostrando que hay un montón de cosas que están por debajo, están el cuidado, ¿no? Los niños, por supuesto, no quieren morir fuera sin cuidado, pero no le estamos proveyendo ese cuidado. La gente va a los hospitales frecuentemente, según nuestras entrevistas y conversaciones, a recibir un cuidado, con la esperanza de recibir un cuidado, pero también sabemos, los que hemos trabajado en hospitales, que este cuidado que están buscando no es el que van a recibir en el hospital de agudos que conocemos, ¿no? Entonces, tampoco hay equipos de cuidados paliativos allí o entrenamiento, no necesitan ser especializados, entrenamiento en cuidados paliativos en esos niveles. Entonces, lo que yo considero importante es que sepamos dónde está la gente, sepamos lo que está pasando y también tener la posibilidad de entrenar y proveer servicios allí donde están muriendo las personas frecuentemente, solamente si tienen suerte con alguien que conozca algo de cuidados paliativos, y tengo miles de historias de mi propia familia que han tenido problemas en ser cuidados en este momento, al final de la vida, que es tan vulnerable, si ustedes lo piensan, para cada uno de esos. Entonces, pensarlo no como un indicador, porque uno puede morir en el hospital o en la casa y morir mal, o morir en la casa o en el hospital y morir con un cuidado, ¿no? Pero más que todo pensarlo como una punta del iceberg donde representan problemas en el sistema de salud, lo que está sucediendo a nivel del entrenamiento, de la formación, de acceso a servicios, de dinero, ¿no? De transporte, de un montón de cosas que suceden alrededor. Gracias, disculpe. No, al contrario. Gracias a ti. Y también está interesante en el chat que hay Diego Escobar de Chile, Marlene Guayburu de Perú y Mercedes Real de Ecuador, que también están comentando acerca de ciertas posibles soluciones que ellos fueron encontrando en los tres países, acerca de, por ejemplo, establecer o planes de cuidado y ver cómo esos planes, si se respetan o no, como una medición, formar brigadas de atención domiciliarias en donde se facilita la confección del certificado de función, cálculo y la atención. Y lo mismo también fortalecer el enlace entre hospitales y el primer nivel de atención. Digo, todas estrategias que nos pueden ayudar a mejorar el indicador, digamos, ¿no? Y Sí. fortalecer a la comunidad para el cuidado, porque todos sabemos que la mayoría de los pacientes necesitan un cuidado que está en manos de la comunidad. 95% del tiempo que tienen los pacientes está en la comunidad. Capacitar a la comunidad y empower, no sé, fortalecer para que cuiden a la gente. Muy bien. No sé si tenemos tiempo, díganme si tenemos tiempo para un tema más o ya estamos. Ah, ok. Ya enseguida termina el trabajo de traducción y creo que necesitamos hacer el cierre. Así que nos quedaba una discusión que la dejo planteada para que la sigan pensando acerca de otras cosas para medir que no sean solamente el lugar de muerte, sino también, por ejemplo, la carga emocional o similar que conlleva el cuidar en casa a un paciente y cómo se mediría eso, etcétera. Pero bueno, queda planteado quizás para algún otro seminario. Este, y le vamos a dar lugar entonces a Silvana para que haga el cierre. Muchísimas gracias a todos, por su participación. Bueno, muchas gracias, Verónica, y muchísimas gracias a todos y todas. Hemos llegado a este momento de concluir este excelente webinar sobre cuidados paliativos. Yo soy Silvana Luciani, la jefe de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles de la OPS aquí en Washington, D.C. Y es un placer y un honor acompañarlos a todos en este webinar para hacer las palabras de cierre. Y quiero empezar agradeciendo profundamente a todos ustedes por su participación. Tuvimos ya más de 500 participantes de toda la región de las Américas y afuera de la región. Tuvimos gente de India, Bangladesh, Philippines, South Sudan. So thank you to our colleagues from around the world for joining us in this webinar. Y fue realmente Gracias a todos los colegas del mundo por unirse a nosotros en este seminario. El lugar de fallecimiento como un indicador del acceso a cuidados paliativos en América Latina. Quiero también agradecer a Verónica Dussel por su excelente moderación, por supuesto, en el webinar.
Y a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones y también a nuestros socios de la Asociación Internacional para el Auspicio y los Cuidados Paliativos y a St. Jude Children's Research Hospital por su colaboración en este webinar. Bueno, hemos escuchado muchas iniciativas, ejemplos, información. Empezamos con el ejemplo de Brasil, cómo se ha desarrollado la política de cuidados paliativos en el SUS, aprovechando que a nivel global había una resolución sobre cuidados paliativos. Hemos también escuchado de St. Jude Children's Research Hospital sobre las necesidades de cuidados paliativos en niños y las estrategias específicas para niños y el programa HEAL, que ofrece una excelente herramienta. Y también de la Asociación Internacional para el Auspicio y los Cuidados Paliativos sobre advocacy y sobre cómo se puede fortalecer esta integración de cuidados paliativos en los sistemas de salud. Y yo creo que este diálogo reafirma toda la importancia que tenemos en la región de fortalecer los sistemas de salud para mejorar la disponibilidad, la accesibilidad de estos servicios de cuidados paliativos y avanzar hacia un modelo de atención centrada en la dignidad, el acompañamiento y sobre las necesidades de las personas y sus familias, ¿no? Y su presencia, tuvimos más de 500 personas, muy impresionante, demuestra el compromiso que existe en la región, ¿no? Con una agenda que busca reducir las inequidades que sabemos existen en todos los países en la región y para promover un acceso universal a cuidados paliativos, incluyendo a los medicamentos esenciales para el alivio del dolor, ¿no? Y esperamos que esta discusión ha impulsado nuevas líneas de trabajo y de cooperación regional. Y desde la UPS reiteramos nuestro compromiso a seguir colaborando con los ministerios de salud, de los profesionales, de todos ustedes y por supuesto con nuestros socios de la Asociación Internacional y de St. Jude Children's Research Hospital para expandir acceso a los cuidados paliativos para adultos y para los niños. Y también para seguir promoviendo este espacio de intercambio de experiencias regionales. Así que el webinar hoy día es parte de una serie de webinars que vamos a organizar para fortalecer esta comunidad de práctica y para seguir compartiendo experiencias. Así que les invitamos a mantenerse conectados con nosotros y con futuras actividades. Y quiero realmente reiterar que lo que hemos discutido hoy día no termina hoy día. Es el punto de partida para nuestras nuevas alianzas y aprendizajes conjuntos, ¿no? Así que muchas gracias por su tiempo, su interés y su dedicación y nos mantenemos en contacto. Y hasta la próxima webinar. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos, la verdad que estuvo súper, súper lindo. Gracias, Silvana, por unirte. Gracias, Verónica. No, por Buenísimo. favor, gracias a ustedes. Espero que... Thank you very much, Fernando. Gracias a todos. La verdad que es Muchas súper gracias, interesante. Como Fernando. mencionó Silvana, más de 500 personas conectadas. Así que súper, súper lindo. Un gran comienzo para esta serie de webinars. Sí, exacto. Gracias, muchas Maravilloso. gracias, Claudia, por organizarlo, Liliana, todos los involucrados en la organización de este excelente webinar. Muchas gracias. Gracias por el espacio, Luciana, ¿no? Exactamente, gracias. Gracias a todos. Que tengan un excelente día y bueno, seguimos en contacto entonces para organizar el próximo. Gracias. Perfecto, gracias. Thank you very much. Bye. Chao, Fernando. Muchas gracias.